nuestro club de lectura. Vamos a continuar con nuestro libro del Premio Nobel de Irving Wallace. Exactamente a las 11:05 de aquella misma mañana, el aire estaba tan helado como durante las primeras horas, pero el paisaje de Djurgården aparecía pintado de color gris, zinc y no negro. Denise Marcial fue conducida en automóvil por una puerta trasera que se abría en la parte posterior de Asclotet y vio al doctor Oscar Lindblom por el parabrisas, golpeándose los brazos mientras esperaba en el camino del bosque. Mientras le ofrecía la mano para que se apease del Bentley de Jamaralún, un lujo que ella agradeció, pues se adaptaba a su talante de aquellos momentos. Le complació observar que Lindblom aparecía más apuesto, más decidido y más viril que la última vez que lo vio. El viento lo había despeinado y el frío había teñido de un vivo arrebol sus mejillas. La bufanda de lana que llevaba en torno al cuello y los hombros en lugar de gabán le confería una indefinible elegancia. Ya no parecía tanto una cavidad. Gracias a Dios, pensó ella, mientras avanzaba alegremente dándole el brazo a través de las hileras de árboles desnudos. Lindblom le dijo que había algunos corzos domesticados en el bosque, pero Denise no vio a ninguno. El laboratorio particular, una construcción de cemento de una sola planta de 18 metros por 9, se alzaba en un claro aislado de cualquier otra construcción y vivienda, aunque el interior del laboratorio, formado por 2 salas y un baño, poseía el aspecto familiar de docenas de laboratorios que Denise había visto en Francia. Aquel parecía infinitamente más moderno. Lindblom, atento como un cadete militar, la ayudó a despojarse de su grueso abrigo gris. Ella estuvo satisfecha, segura de que no se lo había imaginado, sino que él había admirado furtivamente su nuevo vestido de Santum, de falda corta, como exigía la moda, y escote muy pronunciado. Después de ofrecerle fuego para que encendiese el cigarrillo, él la procedió muy orgulloso por la sala principal, la sección de trabajo del laboratorio, señalándole meticulosamente todos los almabiques y su contenido, todas las bombas de vado, los termómetros, mecheros, frascos y recipientes, el espectrofotómetro, la centrifugadora de alta velocidad, los roedores para experimentación encerrados en jaulas de acero inoxidable. A pesar de su falta de interés momentáneo por la ciencia, Denise no pudo por menos de sentirse impresionada por el derroche de dinero que se había efectuado en un laboratorio particular. Mientras recorrían el laboratorio, Lindblom le hablaba con entusiasmo nervioso del trabajo que a la sazón efectuaba, su amor por las especies de algas, los nódulos de glicina, las rodophyces y las clorofíceas resonaba en sus tímpanos. Odiaba apasionadamente las sustancias químicas que integraban los alimentos naturales. Con este odio corría parejas en cuanto a intensidad, la devoción que experimentaba por los productos sintéticos. Lo que interesaba a Denise no eran los conocimientos que le comunicaba Lindblom, sino el hecho de que fuese capaz de sentir emociones. Se preguntó si solo sería capaz de apasionarse por la química de la alimentación. ¿Sería capaz de reaccionar de manera similar a la química de la mujer?
Le escuchaba con muy poca atención y a veces no le escuchaba en absoluto. Aquel era uno de sus dones, la capacidad de aislarse casi totalmente durante una conversación, asintiendo intuitivamente en el momento oportuno, interponiendo un comentario de alabanza o disgusto, como si escuchase atentamente. Utilizó esta habilidad durante la visita al laboratorio y las explicaciones de Lindenblum. Tenía cosas más importantes en la cabeza. Desde que adoptó aquella decisión la noche anterior en casa de Jamaralún hasta el momento en que Claudio la dejó aquella misma mañana, había estado de talante alegre, con la seguridad que le proporcionaba su íntima y secreta esperanza. Aquel súbito cambio de humor desconcertó a Claudio, como ella no dejó de notar. Incluso adivinó que su marido podía sospechar de ella. Cuando terminaron de desayunar en la suite del hotel, él la interrogó con tiento acerca de sus actividades y le preguntó si le había gustado la fiesta de Jamaralún. Mientras él la sondeaba por primera vez desde su humillación, ella experimentó un sentimiento de auténtica superioridad. Sin embargo, ella sabía que a pesar de la esperanza que acariciaba en secreto, llevaba las de perder, y la situación no había cambiado. La inminente llegada de Gisela desde Copenhague podría dar al traste con todos sus esfuerzos, empero había decidido hacer algo, pues no quería sucumbir sin lucha, y esta idea la consolaba. Pero la batalla aún no había empezado. La noche anterior tomó la decisión crucial. En aquel laboratorio, aquella misma mañana, tendría que poner en práctica lo que había decidido, y una vez hubiese empezado, tenía que llegar hasta el final. Mientras seguía a Lindblom, consultó furtivamente su reloj. Había llegado a las 11:05. Eran ya las 11:55. La hora cero, que ella se había fijado, estaba muy próxima. La decisión final. La primera cuestión que se planeaba era la siguiente. ¿Debía hacerlo? Si lo hacía, podía adoptar dos soluciones. A. Filtrear con el muchacho, estrecharse las manos, abrazarse, algún besito, susurros románticos, todo lo cual se vería seguido por otros encuentros similares dedicados a estos inocentes devaneos y sin pasar de ellos. B. Cópula. El instinto le aconsejaba que la moderación no daría resultado. La pasión que sentía Claudio, hipnotizado por los atractivos físicos de Gisela, no podía contrarrestarse mediante un simple flirteo. No podía fingir que había habido algo más, y sabía que Lindblom aún era más incapaz de fingir que ella. Claudio consideraría el flirteo como una venganza infantil, más bien ridícula y estúpida, una broma patética. Por otra parte, el adulterio poseía un poder avasallador que obligaría a reaccionar a su marido. En este caso, no hacía falta que Lindblom fingiese, se convertiría en su amante, lo sabía y lo demostraría, y la verdadera posesión de su cuerpo que ningún otro hombre había tocado desde su matrimonio sería un golpe terrible para la egolatría de Claudio. Si éste no reaccionaba, como su matrimonio ya estaba perdido, de todos modos, nada importaba ya. Pero si acusaba el golpe en su amor propio y conseguía despertar sus celos, aún había esperanza. Mientras seguía a Lindblom por el laboratorio, continuaba haciéndose estos y otros parecidos razonamientos. Estaba satisfecha de haber resuelto la primera cuestión de manera afirmativa. Sí, debía hacerlo. Surgía entonces la segunda cuestión. ¿Podría hacerlo? Esto ya era más difícil. Ella se había educado en el seno de una familia
profundamente católica de la vieja Francia. Sin embargo, en su mayor edad, libre de la tutela familiar y de las sombras de la iglesia, tuvo 3 breves pero serias aventuras con compañeros estudiantes de la Sorbona. Pero después de conocer a Claudio y de pronunciar sus votos ante el altar, le fue absolutamente fiel, sin filtrear ni una sola vez, a pesar de las tonterías que suelen decirse acerca de la manga ancha de las francesas. Ni siquiera le había venido en mientes tal posibilidad. Pero entonces se dijo, mientras continuaba paseando, todo había cambiado por culpa de Claudio. Continuaba estando ligada por sus votos de fidelidad. Aquellos votos eran mutuos. Él también los había pronunciado, pero los había roto. ¿Por qué y para quién tenía que preservar ella su castidad? ¿Y qué tenía que temer? Era mujer, y esto hacía las cosas más fáciles. Y además de mujer, era científica, lo cual aún le allanaba más el camino. Era una mujer científica de 42 años, realista, desprovista de romanticismo, bastante experimentada, y por todo ello, la empresa que iba a cometer le resultaba mucho más fácil. 2 factores la hacían posible y necesaria. Lindblom se detuvo para señalarle un vaso para análisis que contenía líquido, mientras ella le miraba. Por una curiosa metamorfosis, el vaso se convirtió en un recipiente y éste asumió la forma de la joven vagina de Gisela Jordán, entregada a Claudio, a su marido, y vio a éste tomándola. Esta imagen aborrecible no tardó en disiparse, pero subsistió el furor que le inspiraba aquella afrenta. Entonces, tratando de olvidar aquella imagen y de mostrarse amable con Lindblom, se acercó a él para inclinarse y examinar con más atención el vaso. Sin darse cuenta, se inclinó sobre su brazo extendido, con el resultado de que su pecho opulento, apenas retenido por un fino sostén de encaje, se apretó fuertemente contra el brazo del joven. Denise, excitada y satisfecha al comprobar su poder, notó la súbita rigidez del brazo, de todo su cuerpo a su lado, y comprendió enseguida que él caería con facilidad y que la operación sería indolora. Y así quedó resuelta la segunda cuestión, la de si podía hacerlo. Sí, podía. Y entonces, sin poder contenerse apenas, se dispuso a llegar al desenlace de su astuto plan. Apartándose, miró a Lindblom con expresión amistosa y contenta. Mi colaborador, pensó, pero en lugar de eso le dijo, ha sido apasionadamente Oscar. ¿Me permite que le llame así? Por favor, no faltaba más. ¿Dónde podría dar ahora un poco de descanso a mis pobres pies, fumar un cigarrillo y... Perdóneme, madame, Marcial, me he dejado llevar por mi entusiasmo. Qué estúpido. Venga, pasaremos a la sala contigua, que Jamaralún llama mi sala de pensar. La acompañó a la sala contigua, desprovista de puerta y que era un pequeño estudio alfombrado, con una mesa moderna a un lado sobre la que se veía una máquina de escribir portátil, un montón de gráficos y una cafetera eléctrica. Arrimado a una de las paredes había un macizo sofá tapizado con una gruesa tela y una librería abarrotada de publicaciones científicas. Completaban el mobiliario 2 livianas sillas. ¿Desea utilizar el cuarto de baño?, le preguntó, señalándolo. Ella movió negativamente la cabeza. ¿Tomará un café? No, solamente deseo sentarme y fumar un pitillo. Y que me hable de usted. Se sentó en un ángulo del sofá, cruzando las piernas, de manera que el corto vestido de seda le quedó provocativamente muy por encima de las rodillas. Lindblom fingió no verlo, mientras se inclinaba para encender el cigarrillo,
Ella se retrepó en el sofá, aspirando profundamente, con lo cual su pecho se destacó en todo su esplendor. Lindblom seguía de pie, y ante ella, con aire cohibido. ¿Le importa hablarme de usted?, le preguntó Denise. En absoluto, pero temo que no me encontrará muy interesante. En mi vida no hay nada fuera de mi trabajo, Madame Marceau. Permita que lo someta a un pequeño juicio. ¿Cuántos años tiene, Oscar? 32. No está mal, se dijo ella. No es un crío. Y a un soltero le preguntó cómo se las arregla para seguir libre siendo tan bien parecido. Lindblom se puso como la grana ante el cumplido. Antes de que pudiera contestar, ella dijo: no tiene por qué sonrojarse. En Francia estamos acostumbrados a hablar sin ambages de todo. Yo creía que en Suecia era lo mismo. No es exactamente así, Madame Marceau. Nosotros los suecos somos un pueblo muy correcto y apocado, y esos reportajes que he leído sobre la libertad sexual que aquí impera, algunos son verdad y otros no. Ya veo. Sin embargo, usted ha conseguido librarse del acoso de las muchachas, Oscar? No soy los que se dice un artista de cine. Además, estoy entregado en cuerpo y alma a mi trabajo. Lo comprendo perfectamente, dijo Denise, bondadosa, para tranquilizarlo. Pero en cuanto a su vida social, ¿no tiene una amiguita? Él se mostró sorprendido. ¿Qué quiere decir exactamente? Una amante. No quiero molestarle con mi franqueza o mi curiosidad, pero resulta que desde que lo conozco un poco mejor, usted me intriga. Ya se ha dado cuenta de que es bastante atractivo. Por eso me estoy preguntando, ¿quién puede ser la afortunada? No hay ninguna, barbotó Lindblom. Ninguna, pero sin duda debe de haber algunas mujeres en su vida. Él se agitaba muy embarazado. Algunas veces salgo con chicas, pero muy poco. Denise notó el nerviosismo del joven y abandonó el tema diciendo: no tiene importancia. Siento de veras haberle puesto en un aprieto. Lo hice sin mala intención. Acercando su rostro al de Lindblom, le besó lentamente, sintiendo cómo su delgado cuerpo temblaba de emoción. Se apartó ligeramente preguntando: ¿qué? ¿Te ha parecido mal? No, no. ¿Es esto lo único que sabes decir? Ha sido maravilloso. Me siento muy honrado. ¿No me quieres un poquitín, Oscar? Puedes decirme la verdad. ¿Qué quiere que le diga, Madame Marcel? Ya puede figurarse lo que siento. Usted y su marido eran mis ídolos. La simple idea de conocerla personalmente, de atreverme a estar a solas con usted. No sea tonto, Oscar. Haz estos discursos cuando hables de figuras históricas, como los Curie. Yo no soy como ellos. No estoy sepultada en los libros de historia. El premio Nobel no ha momificado ni mi corazón, ni mi carne, ni mis emociones. Soy un ser humano, aún joven, y tengo la suerte de estar con otro ser humano también joven, un hombre elitizante. No quiera que me admire, no quiera que me admires por mi obra, quiero que me admires por mi persona. No me encuentres atractiva, es usted la mujer de mis sueños, pero me encuentras atractiva. Naturalmente, madame. ¿Naturalmente qué? Madame, no sabes llamarme otra cosa, por otro nombre no me atrevería. Ella examinó el rostro cetrino del joven, en el que se pintaba una gran tensión interior, y vio el tic que había surgido en la comisura de su ojo derecho. Era tan estúpido, increíble e introvertido como un personaje de Stendhal, pero su temor y su inhibición agudizaron su deseo de terminar el experimento con pleno éxito. Oscar, le dijo cariñosamente, afloja tu lengua y deja que hable tu corazón. ¿No ves lo que yo quiero que me digas?
Lo que quiero oír de tus labios es lo que todas las mujeres en la flor de la vida desean escuchar de boca del ser amado. Te produzco efecto como mujer, solo como mujer, desprovista de méritos, obras y premios. Una mujer que no está por encima de ti, sino que es de tu igual, o quizá menos, que desea conquistar tu admiración. Limblón tenía las facciones crispadas y muy trabajosamente consiguió articular: la idolatro, la idolatro por encima de todas las demás mujeres. Denise ya tenía la victoria en la mano. Si tú pudieras, Oscar, si fuera posible, me corrías. Ni siquiera me atrevo a pensar en semejante. Esto quiere decir que sí, que eres capaz de quererme, dijo Denise triunfalmente. Se volvió a medias hacia él, adoptando un tono apremiante como si hablase negocios. Vamos a hablar de esto de una manera razonable, mientras aún podamos hacerlo. Ambos somos adultos y científicos. Al propio tiempo, justo es reconocerlo, somos seres humanos, personas sujetas a emociones que exigen satisfacción, y esto a menudo es tan importante para nosotros como nuestro trabajo. ¿No es cierto? ¿Admites que esto es cierto? Cerró los ojos, preguntándose si no hablaría de manera demasiado teatral. Tal vez hablaba demasiado, pero debía hacerlo, pensó, porque estaba haciendo los papeles de ambos, el del hombre y el de la mujer. Oh, sí, sí, dijo la distante vocecita de Limblón, pero ¿está usted segura de que su marido? Denise abrió los ojos, disponiéndose a mandar al infierno a Claudio y a reñir a Limblón por su resistencia, pero instintivamente comprendió que esto podía reducir al joven a la impotencia. Esta última palabra, impotencia, le dio la clave de su respuesta. Aunque ya eran las 2 de la tarde del 7 de diciembre, la cama de matrimonio de la suite Nobel del cuarto piso del Gran Hotel aún estaba ocupada por un laureado. A excepción de algunas visitas al cuarto de baño, John Garrett no había dejado el lecho del dolor en toda la mañana. La herida más grave que había recibido en el jardín de Jamalarún no era corporal, sino espiritual. El estómago aún le dolía a consecuencia del puñetazo de Farelli y tenía el ojo derecho ligeramente abotargado, aunque el golpe le alcanzó en la mandíbula y no en el ojo. Pero esas heridas eran de menor importancia y pronto dejarían de dolerle. Lo que le seguiría doliendo era la herida causada a su amor propio. El recuerdo de lo que había sucedido le causaba una aflicción que ningún bálsamo ni medicamento podían remediar. Cuando se despertó a primera hora de aquella mañana, el dolor que experimentaba en el estómago y la mandíbula le recordó su humillación y se puso a evocar morbosamente una y otra vez la desagradable escena. Había momentos en que pensaba que había descendido muy bajo al portarse con tal grosería. No había pegado a nadie ni le habían pegado desde que era mayor de edad. Era un intelectual, un doctor en medicina y cirugía, no un fierabrisas callejero. Los puños no arreglaban nada, excepto los de aquellos cuyos bíceps eran mayores y estaban más ejercitados. Él no había buscado camorra, fue solo la vista de Farelli, poseído de tal aplomo durante la fiesta, lo que sacó a Garrett de sus casillas, y las 4 copas que bebió precipitaron las cosas, pues él no era un bebedor, y el alcohol se le subía fácilmente a la cabeza. Si no hubiese bebido, probablemente no hubiera agredido a su rival. Por otra parte,
si lo hubiese atacado sin haber bebido, hubiera tenido la cabeza lo bastante clara, hubiera inclinado la balanza de la pelea a su favor. La victoria siempre asistía al derecho y la razón. ¿No era verdad? De todos modos, se repetía hasta la saciedad. Él no había querido descender tan bajo, sino únicamente señalar a Farelli con sus palabras cuál era su lugar, haciéndole saber que él, Garrett, no se chupaba el dedo y lo tenía bien calado. También lamentaba haber empleado aquel lenguaje arrabalero, aunque mirándolo bien no lo sentía demasiado, porque aquel charlatán no se merecía otra cosa, pero lo que de verdad le escocía era haberse visto maltratado, dando con sus huesos en el santo suelo para que dar seguimiento a los pies de aquel sinvergüenza, y lo que aún era peor, que un desconocido como Cray presenciase su miserable humillación. Pero recordó que lo que siguió a esto no estuvo nada mal. Su ojo aún no había empezado a ponerse amoratado, y él, reforzado por unas cuantas copas más, consiguió terminar airosamente el banquete de gala. Cuando Sarelé lo acostó, se lo contó todo, según su versión desde luego, y ella le demostró su simpatía, debidamente conmovida e inquieta, como correspondía a una buena esposa, e incluso llegó a apuntar la necesidad de denunciar a la policía a aquel pendenciero matón italiano. Había terminado ya la mañana y comenzaba la tarde, pero él aún seguía en cama, demasiado disgustado y afligido para abandonar el lecho y enfrentarse con el hostil mundo exterior. Sonó el timbre de la puerta y oyó que Saralé decía desde el saloncito: «Debe ser el doctor Hoffman, lo haré pasar». Garrett se incorporó a medias sobre la almohada, preguntándose a qué se debería la visita de Hoffman. Entonces, entre las cortinas medio corridas, vio que el visitante no era el médico sueco, sino el camarero de chaqueta blanca asignado al servicio de la suite, que le traía la bandeja con el almuerzo. Cuando el camarero se hubo ido, Saleh se acercó a los pies de la cama. «¿Te encuentras mejor, John?» «Así, así. El doctor Hoffman no tardó en llegar. ¿Quieres quitarte el pijama y vestirte?» «No, lo recibiré aquí». Cuando Saralé volvió al saloncito para continuar escribiendo postales, Garrett desechó su obsesiva evocación de los horrores de la víspera y se esforzó por concentrar sus pensamientos en Hoffman. A las 11 de la mañana, el sueco había telefoneado y Saralé se puso al aparato. Según ella, refirió a Garrett, el médico sueco parecía excitado, como si poseyese alguna información de importancia. Preguntó si Garrett estaría libre por la tarde, porque en tal caso él tenía que decirle algo de extrema importancia. Tapando el micrófono, Saleh repitió estas palabras a su marido, y Garrett movió la mano negativamente, murmurando que no deseaba ver a nadie, pero luego añadió que le preguntase de qué se trataba. Saralé así lo hizo, escuchó y dijo a Garrett: «Es algo que se refiere a Farelli». Esto despertó inmediatamente la curiosidad de Garrett y sus deseos de ver a su aliado. «Dile que venga a las 2». Eran ya más de las 2 y Garrett, extrañado, se preguntaba a qué se debía el retraso de Hoffman. Lo que hubiera deseado saber sobre todo era si Hoffman se había enterado de la pelea y venía como nuncio de malos presagios. De nuevo volvió a su obsesión, el altercado que se dedicó a evocar en sus menores detalles. El doctor Eric Hoffman llegó a las 2:10 con una pequeña cartera de piel bajo el brazo. Sus facciones de pugilista estaban iluminadas por una expresión radiante, pero se puso
instantáneamente serio al ver a su amigo en cama, mostrando las señales de una lucha reciente. En cuanto Saralé hubo salido con el gabán de Hodman, este acercó una silla a la cama, examinó las magulladas facciones de Garrett y lanzó una exclamación, preocupada, mientras se rascaba sus cortos cabellos rojizos con sus gruesos dedos. Doctor Garrett, mi buen amigo, ¿qué le ha pasado? ¿Se ha caído por una escalera o ha chocado con una puerta? Ese granuja borracho de Farelli me dio una paliza, dijo Garrett con vehemencia. El sueco se quedó pasmado. Quiere decir que le pegó no solo una vez, sino varias. Y cuando me tuvo en el suelo, me dio de puntapiés. Pero, doctor Garrett, esto es espantoso, inaudito. Es la pura verdad. Anoche fui a cenar con Saralé en casa de Ragnar Jamaralún. Nos ofreció un banquete a todos los laureados, y entre estos se contaba también Farelli, desde luego. Él bebió algunas copas de más como yo. Reconozco que yo estaba muy sentido con él. No pude quitarme de la cabeza el que él, a pesar de que sabía que usted era amigo mío, tratase de apuntarse un tanto utilizándole a usted y a su magnífico trabajo para fines publicitarios. Así es que decidí de pronto decirle que usted y yo sabíamos lo que se traía entre manos y lo que pensábamos de su inicuo proceder. Salimos los dos afuera para hablar sin testigos en el jardín. De una cosa pasamos a la otra. Él hizo alguna afirmación insultante, no la recuerdo exactamente. Yo hice un movimiento inocente de advertencia. Tal vez lo amenacé con el índice o algo parecido, y sin darme tiempo a prepararme, él me atacó violentamente y le puso ese ojo a la furala. Sí, me asestó un golpe al estómago y otros dos a la cara. Yo perdí el equilibrio, pues no me hallaba preparado, trastabillé y me caí, y entonces él se ensañó conmigo, atizándome puntapiés. Ese bruto podía haberme matado, se lo aseguro, de no ser que alguien nos oyó e intervino. ¿Es alguien que le pueda perjudicar?, preguntó Holman preocupado. No, en absoluto. Era otro de los ganadores. Cray, el escritor, impidió que Farelli siguiese atizándome puntapiés y evitó que yo le devolviese los golpes que me había dado. Más vale así. La lucha podía haber adquirido muy feo cariz. Movió la cabeza. Este Farelli. Sabía que era un mal tipo cuando usted me contó la verdad, pero nunca me hubiera imaginado que fuese capaz de recurrir a estos medios. Garrett se tocó su ojo hinchado. Es un hombre sin moral, capaz de todo. Ya lo veo, asintió Holman. Le apenaba encontrar postrado en el lecho a su generoso mentor norteamericano, víctima de una brutal agresión, y de pronto se puso a pensar, doctor Garrett, ¿qué hará con Farelli? No sé cómo enfrentarme con este hombre. Diga usted, si quiere, que prefiero convertirme en mártir en aras de mis principios de hombre civilizado y cristiano. Las personas como usted y como yo hemos aprendido casi desde la cuna a portarnos de un modo digno y a sobrellevar con resignación las afrentas. Así, cuando de pronto nos enfrentamos con un bárbaro que desconoce los más elementales principios de la convivencia humana, nos sentimos perdidos. Debo confesarle mi fracaso. No sé cómo tratar con esta bestia, con esta víbora. Doctor Garrett. Había algo en la expresión del médico sueco, serio, imperturbable y de aspecto vengador, que obligó a Garrett a interrumpir su parrafada. Tengo el arma que le permitirá luchar con ventaja contra Carlo Farelli. Esta afirmación de Hodman, pronunciada como una sentencia inapelable que saliese de labios de un juez empelucado,
despabiló a Garrett, quien esperó, oído avisor. ¿Habría alguna esperanza? Al principio yo no estaba seguro de si debía revelarle esto. Diciendo estas palabras, puso la cartera de piel sobre sus rodillas. Me parecía muy poco concluyente. Sin embargo, si pudiese demostrarse, usted ganaría la partida de golpe. No solo silenciaría a Farelli, sino que lo descubriría, lo borraría de la faz de la tierra. Garrett se enderezó y sus ojos brillaron con ardor fanático. ¿De qué se trata? Se lo explicaré. Cuando nos conocimos personalmente en el Instituto Carolina, cuando usted me convenció de que Farelli se atribuía el mérito de un descubrimiento que no era suyo sino de usted, y por si fuese poco, ahora incluso intenta robarle su mérito, resolví hacer averiguaciones sobre Farelli. Aunque no fuese para otra cosa, esto me permitiría ampliar mis conocimientos de aquel hombre y comprender por qué se le admitía en el seno de la profesión médica. Como usted sabe, y como le expliqué cuando nos vimos, la Real Academia Sueca de Ciencias designa a diversos expertos y especialistas para que examinen el expediente de cada candidato. Por ejemplo, el de usted lo examinamos entre un colega mío y yo, y otros 2 colegas míos de Carolina habían realizado una investigación similar por lo que toca a Farelli. Estas pesquisas y estudios son muy completos. Ya le conté cómo a comienzos de siglo nuestro comité destacó 2 de sus miembros a San Petersburgo para averiguar lo que pudiesen sobre Pavlov. De una manera confidencial le diré que nuestros investigadores médicos no solo comprueban un descubrimiento y determinan su importancia, sino que de esto entre nosotros hacen un informe sobre él, carácter y la personalidad del descubridor. Pues bien, doctor Garrett, este informe también se hizo en el caso de Carlo Farelli. Durante todo este relato, la excitación de Garrett fue subiendo de punto. Aquello era definitivo. Se avecinaba algo de vital importancia. Usted dijo por teléfono que poseía una información muy importante. ¿Se refiere a Farelli? ¿Descubrió algo sobre ese bandido? Sí. Garrett no pudo moderar su voz. ¿Y qué descubrió? Dígamelo. Tengo que saberlo. Holman corrió lentamente la cremallera y abrió la cartera. Rebuscó en su interior y sacó 2 delgadas hojas escritas a máquina. Como usted sin duda sabe, dijo Holmes, el pasado de Farelli es muy animado. Yo solo sé lo que han publicado los periódicos, y preguntó con tono apremiante, ¿qué quiere usted decir con eso de que es muy animado? El sueco golpeó con el índice las hojas mecanografiadas. Aquí está todo. No es el informe original, pero uno de los investigadores que lo realizó, viejo amigo mío y antiguo condiscípulo, un especialista cardíaco como nosotros, me refirió de memoria lo que había descubierto. Yo tomé mis notas y luego lo pasé a máquina. Naturalmente, sería posible consultar el informe original por mediación de mi amigo o de otra persona. Está archivado, pero estoy seguro de que no difiere esencialmente de lo que tengo aquí. Mi amigo tiene una memoria de elefante. Holman consultó la primera hoja de las 2 que tenía sobre las rodillas y levantó la mirada. Usted ya sabe, por supuesto, que a finales de 1941, cuando Mussolini ya había declarado la guerra a Rusia y a los Estados Unidos, el doctor Farelli fue detenido por la OBRA,
la policía secreta fascista. ¿No es verdad? No conozco los detalles, dijo Garrett. Se jactó una vez ante mí de haber estado en la cárcel durante la guerra. Sí, esto ha sido comprobado, prosiguió Holman. Hay que reconocer a favor suyo que posee un largo historial de antifascista. Cuando aún estudiaba en la Facultad de Medicina, Farelli se opuso a la aventura mussoliana contra el Negus en Avisnia. Cuando estalló la Guerra Mundial, Farelli, junto con otros médicos jóvenes, firmó una carta abierta, publicada en el Segundo Popolo di Roma, oponiéndose a la entrada de Italia en el conflicto. A finales de 1941, la OBRA supo por una delación que Farelli había asistido en su calidad de médico a los enemigos del Duce, que actuaban en los movimientos de resistencia al régimen. Inmediatamente se presentaron en su casa los carabineros para conducirlo a la prisión de Regina Coeli en Roma. ¿Qué se propone usted? ¿Convertirlo en un héroe? Preguntó Garrett con acritud. Los héroes fuimos nosotros. Ya que usted plantea así las cosas, usted fue el menos neutral y ayudó a los refugiados y yo participé en el desembarco de Iowa, Jima. Pero digan lo que digan, Farelli era italiano. Holman, comprendiendo el desasosiego de su amigo, le perdonó su falta de objetividad. Cito tan solo nuestro informe de carácter neutral, dijo, pero espere, doctor Garrett, que ahora viene lo importante. Como le prometí, golpeó con los dedos los papeles que tenía en la mano. Como decía, se llevaron a Farelli a la prisión de Regina Coeli y más tarde, según nuestros informes, lo trasladaron a otra prisión, un viejo castillo cercano a Parma, donde el régimen encerraba a sus enemigos políticos, que muchas veces eran fusilados ahí mismo. Hasta aquí, el informe no puede ser más que favorable para Farelli, pero de pronto el académico que realizaba la encuesta, el amigo de quien le he hablado, encontró un dato desconcertante e inexplicable. Así, escuche esto. Cuando vuelve a aparecer Farelli, está como médico, no como detenido, sino como médico en la Alemania nazi. La afanosa respiración de Garrett resonó en el silencioso dormitorio. En la Alemania nazi, susurró, como si fuese una bendición, para añadir rápidamente, ¿cómo lo sabe? ¿Hay pruebas de ello? Esta es la cuestión, dijo Holman muy serio. En nuestra opinión, estas pruebas son muy endebles, casi inexistentes, pero son pruebas de todos modos. De momento vacilé y pensé en no hablarle de ello. Es algo tan escaso y fragmentario, puede tratarse de una pista falsa. Por otra parte, vamos, léamelo. Por otra parte, me pareció que en vista de la conducta de Farelli hacia usted, en vista de nuestra amistad, yo le debía a usted esta información para que usted la analizara y la calibrara. Levantó las hojas de sus rodillas, pero sin consultarlas aún. Como usted sabe, doctor Garrett, el cuerpo médico alemán por el que sentíamos tanta estima en los años anteriores a Hitler, al que colmamos de premios Nobel y de honores, el cuerpo médico alemán se denigró durante la última guerra. Garrett recordó el relato del proceso de Nuremberg de 1947. ¿Se refiere usted al juicio seguido contra los médicos nazis en Nuremberg? Me refiero a los delitos que motivaron este juicio. Durante la guerra hubo casi 2 centenares de médicos alemanes que se portaron con tal crueldad que a su lado el marqués de Sade parecía un desechado de bondad y delicadeza.
Estos médicos alemanes se valieron de seres humanos, indefensos, judíos de ambos sexos, prisioneros de guerra polacos y rusos, e incluso alemanes contrarios a Hitler, en lugar de emplear conejillos de indias y ratones para sus sádicos experimentos. Yo estoy... Produce náuseas enterarse de las cosas que hicieron. ¿Está usted enterado, doctor Garrett? Esto ocurrió hace tanto tiempo, repuso Garrett. Además, yo estaba en el Pacífico. Para sus insensatos experimentos, aquellos ilustres médicos inyectaron el tifus a dosis mortales en prisioneros, esterilizaron a judíos sometiéndolos a los rayos X. La mayoría perecieron. Probaron la acción de hormonas sintéticas en homosexuales, indefensos, algunos de los cuales murieron. Inyectaron la fiebre amarilla en personas no animales. Asimismo, sometieron a sus víctimas humanas a la acción de diversos gases asfixiantes. Produjeron abscesos artificiales en personas para estudiar el envenenamiento de la sangre. Amputaron miembros sanos para realizar experimentos de injerto. La lista es demasiado repugnante para proseguir. Contempló entonces las hojas mecanografías, hasta que un día, con la aprobación de Himmler y del Ministerio del Aire del Reich, emprendieron una larga serie de horribles experimentos en nombre de la medicina aérea y sin duda con el fin de procurarse datos valiosos para utilizarlos con los pilotos de la Luftwaffe, con una cámara de descompresión para estudiar las reacciones cardíacas a gran altitud. Estas pruebas fueron el no va más en cuanto a salvajismo. Según mis notas, el doctor Sigmund Racher propuso estas pruebas a Himmler y éste las aprobó. La cámara de descompresión fue instalada en el campo de concentración de Dachau y los prisioneros fueron inducidos uno a uno en la cámara de tortura, en la que se fue extrayendo el aire hasta que el prisionero, sin oxígeno ni equipo alguno, convertido en conejillos de indias, experimentaba en su organismo los efectos simulados de un rápido ascenso a una altitud de 20 o 22 kilómetros. Fue algo terrible, doctor Garrett. He oído relatar estos casos. Durante los primeros minutos aparecía transpiración y desórdenes motores. A los 5 minutos, espasmos. A los 8 minutos, la respiración cesaba. A los 12 minutos, la sangre hervía y los pulmones se rasgaban, mientras la víctima humana estallaba literalmente y se arrancaba la carne del rostro para aliviar sus sufrimientos, intentando hallar un oxígeno inexistente. Entre tanto, los médicos estudiaban a la víctima por una mirilla de observación, comprobando sus cardiogramas y haciendo después la autopsia de los cadáveres sin que les temblase la mano. Holman se interrumpió. Vio que Garrett se había puesto pálido. Ambos guardaron silencio. Solamente se oía el tic-tac del reloj de viaje de Garrett puesto sobre la mesilla de noche. El sueco suspiró. Conocemos los nombres de todos los médicos que participaron en estos experimentos de gran altitud. Uno de ellos era el doctor Carlo Farelli. Farelli, incluso Garrett, que consideraba a su enemigo capaz de todo, no le creía capaz de aquella enormidad. El norteamericano quedó estupefacto. Por último consiguió preguntar: ¿tiene usted pruebas? Como ya le dije, no son concluyentes. Se las leeré. Tomando el papel, leyó: informe elevado al Instituto de Medicina Aérea Experimental de Alemania, a la atención del doctor Siegfried Ruff y del teniente general doctor Hipke. Asunto: experimento 203, de acción cardíaca a grandes altitudes. Lugar: cámara de descompresión de Dachau.
Sujetos empleados para la prueba, 5 criminales voluntarios. Altitudes probadas, de 10.000 a 20.000 metros. Los resultados se enviarán por separado. Efectos de las pruebas, 2 muertos. Médicos participantes en las mismas, Dr. A. Brand Berlín, Dr. Gorek Varsovia, Dr. Brauer Múnich, Dr. J. Sitiber Bucarest, Dr. C. Farelli Roma. Firmado Dr. S. Racher, 3 de abril de 1944. Holman se interrumpió, levantó la mirada y dejó el papel a un lado. Ahí lo tiene. Garrett tiró de la manta, con la vista fija en la pared opuesta. Dr. C. Farelli Roma, recitó, como si leyese un epitafio. Movió la cabeza aturdido. Increíble. ¿Hay algo más? Esto es todo. No hay nada más. ¿No podría haber 2 C. Farelli en Roma, ambos especialistas del corazón? No, solo había uno. Nuestro investigador lo comprobó. Garrett se volvió bruscamente hacia Holman. Con estas pruebas condenatorias, ¿cómo permitieron ustedes que Farelli compartiese el premio conmigo? Estas pruebas fueron puestas en la balanza por mi colega, junto con todo lo demás, que le era favorable en un 99%. Él pensó que la simple mención del nombre de Farelli en este documento no era bastante para descalificarlo. Por lo tanto, no mencionó el hecho al jurado del Instituto Carolina. ¿Que no era bastante para descalificarlo?, repitió Garrett con sarcasmo. Los antecedentes políticos de Farelli eran buenos. Por otra parte, estuvo preso durante casi toda la guerra. En cuanto a esta única mancha que hay en su historia, mi colega pensó que Tales Farelli no tuvo arte ni parte en aquellas pruebas, a las que solo asistió como observador extranjero. ¿Y usted también cree eso, doctor Holman? Para serle sincero, no sé qué pensar. Es posible que la actitud de Farelli se hubiese debilitado tras el largo encierro. Es posible incluso que hubiese sido objeto de malos tratos y que finalmente, para conseguir cierta libertad, un trato más humano, claudicase en su resistencia y se doblegase a la voluntad de Mussolini. En unas palabras, en aquellos días, el Duce hacía lo que podía para cumplir su acuerdo con Hitler. Hay pruebas de que ofreció a algunos médicos para que cooperasen en diversas empresas con los investigadores a sueldo de Hitler. Farelli ya era por entonces un notable especialista del corazón y supongo que Mussolini le ofreció la libertad a cambio de que fuese a Alemania con otros médicos italianos para participar en aquellos experimentos. No hay excusa que valga, dijo Garrett implacable. De acuerdo, pero es la única explicación que puedo encontrar para una conducta tan censurable. Deberían haberlo ahorcado en Nuremberg con los demás, observó Garrett, y en cambio su pusilánime amigo va, suprime esto y le da el premio Nobel. Por un momento, Holman se sintió herido en su orgullo patrio y trató de salir con defensa de su colega. En un platillo de la balanza puso esta mención tan poco concreta y en el otro la carrera de Farelli de antes y después de la guerra. Creyó que la contribución que había hecho Farelli al progreso humano era incuestionable y en cambio esta única prueba de colaboracionismo era demasiado endeble. Este fue el factor decisivo. Las emociones de Garrett habían experimentado diversos altibajos. Al principio se indignó tanto ante aquella información, ante la descripción de un acto de barbarie y cobardía tan indigno y ajeno a su prosaica naturaleza y su formación académica normal, que aquella monstruosidad le produjo repugnancia y ni siquiera deseó escucharla. Pero poco a poco, cuando se fue familiarizando con la idea, cuando notó de nuevo el dolor en el mentón y el estómago,
Su odio por el italiano reapareció. Farelli había humillado despiadadamente en público y en privado. Farelli lo había humillado despiadadamente en público y en privado, y esta conducta cuadraba con la del hombre que había ayudado a sus colegas alemanes en las matanzas de Dachau. Esto demostraba la existencia de unas pruebas que los blandos suecos, siempre temerosos de complicaciones, habían tratado de suprimir, y así, gradualmente, el espíritu de Garrett sustituyó por una mezquina venganza la elevada indignación moral y la idea de castigo ejemplar en nombre de toda la humanidad. Sintió que ante la humanidad, ante Dios, él tenía el deber de librar al mundo de aquel Eichmann romano. En el espacio de una hora pasó, trepando por la cucaña de Hoffmann, desde la más vil sensación de derrota hasta las alturas de una gran sensación de poder y superioridad. Gracias a las generosas revelaciones de su colega sueco, podía borrar a Farelli su vida, arrebatarle la parte del león de los honores de la cual él se había apoderado, y al propio tiempo merecer los plácemes de todos por haber librado a la humanidad de aquella víbora. Doctor Holman, dijo entonces, piense lo que piense su colega, yo no voy a permanecer cruzado de brazos. Mi conciencia no lo permite, dejando que ese criminal de guerra se pasee impunemente por Estocolmo, dándose aires de César. No permitiré que se siente junto a mí durante la ceremonia final. El sueco se rascó la cabeza nerviosamente. ¿Y qué propone usted? Por primera vez en aquel día, Garrett sonrió. Tengo mis ideas. Holman se puso en pie de un salto. Yo le he traído esta información porque somos amigos. Confiaba en que la escucharía con calma y se tomaría tiempo para reflexionar antes de proceder con la mayor prudencia. Yo suponía que cuando usted regresase a América la semana que viene, enseñaría este informe a sus amigos del Pentágono, a fin de que estos efectuasen las debidas comprobaciones. De este modo, usted podría descubrir la verdad. Si entonces resultaba que Farelli era inocente, yo no habría que darle más vueltas al asunto, y si resultaba que era culpable, no tardaría en saberse. No, doctor Garrett, por Dios, no pienso permitir que un criminal de guerra quede impune. No voy a permitir tampoco que unos datos tan acusatorios como estos terminen olvidados en alguna oficina. Ahora es el momento. Ahora, cuando todo el mundo tiene la atención fija en Estocolmo. Ahora es el momento de lanzar la acusación a la cara de Farelli, antes de que ese canalla se burle de usted, de mí y de todos nosotros. Pero el Comité Nobel no apoyará, ni falta que me hace. Tengo un portavoz mejor, un agente divulgador infinitamente superior. ¿Quién es? Sue Willey, de Consolidated Newspaper. Mañana mismo le facilitaré esta información, que pone de manifiesto la infamia de Farelli. Ni usted ni yo saldremos a relucir para nada. Yo solo le daré el soplo y dejaré que ella se las componga sola. Y mañana por la noche, se lo garantizo, el mundo entero lo sabrá. Y lo que le he prometido será cierto. Durante la ceremonia final, yo me sentaré en el estrado solo, y yo, únicamente yo, recibiré el Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.